En esta cuarta presentación y abordaremos la segunda parte del capítulo 1 que trata de organización y presentación de datos estadísticos. Bueno, una vez que se tiene la base de datos conformada, se puede comenzar a trabajar estadísticamente esa información. En esta segunda parte del capítulo se hará hincapié en los métodos para el resumen y la presentación de datos a través de tablas y gráficos, según sea la variable y la escala de medición utilizada para su recolección. Es decir, resumiremos la información de un conjunto de datos a una forma más simple para tener una idea general de su comportamiento y cómo están distribuidos esos datos. Según sea la cantidad de variables utilizadas de manera simultánea, estaremos trabajando dentro de un tipo de análisis distinto, que tiene su propia filosofía y sus métodos estadísticos de aplicación. Así, distinguiremos entre distribuciones unidimensionales cuando se analiza una variable por vez, bidimensionales cuando se analizan dos variables de manera simultánea y multidimensionales cuando se analizan más de dos variables de manera concurrente. Veremos en este curso los dos primeros tipos, es decir, unidimensionales y bidimensionales, apuntando en este capítulo a la forma en que habitualmente se presentan, dividiendo entonces a la exposición en esos dos tipos. Comenzaremos con las distribuciones unidimensionales. Y diremos que a una variable se la puede disponer de dos formas. Diremos que el conjunto de datos está en serie simple cuando los datos se encuentran en la forma en que han sido recopilados. Y simbolizaremos con X a la variable presentada en serie simple y con X sub I el valor de la variable para la iésima unidad elemental relevada. Observemos que cada columna, o recordemos que cada columna de la base de datos, según esta definición, constituye una serie simple. Bueno, por otra parte, y en general, cuando la cantidad de observaciones es grande, en más de 20 datos, un método para organizarlos es a partir de lo que se denomina distribución de frecuencias. Y esto es una agrupación en una tabla o gráfico de las categorías, valores o clases que se repiten. Y alguna forma de mostrar esas repeticiones que llamaremos frecuencias. A una variable presentada en una distribución de frecuencias la vamos a simbolizar con la letra Y o I mayúscula, y Y sub I representa el valor de la variable para cada valor distinto. Es decir, el subíndice I representa un valor distinto o categoría distinta que asume la variable. En la unidad 1 y 2 vamos a reservar a X para referirnos a una variable en serie simple y Y para referirnos a una variable de una distribución de frecuencias. Más adelante nos vamos a olvidar de esta distinción que estamos haciendo aquí y X y Y pueden representar dos variables distintas. Recordemos que habíamos conformado o habíamos comenzado la conformación de una base de datos para un estudio sobre 20 pymes de una determinada rama de actividad dentro de la provincia de Córdoba. Dentro de las preguntas del relevamiento habíamos considerado a 4, que eran la cantidad de empleados, los aportes en miles de pesos, el nivel de satisfacción, por ejemplo, del gerente de recursos humanos con sus empleados, y la categoría o tipo de empresa según su condición de actividad. Hay que tener en cuenta aquí para qué se efectúa ese relevamiento y es decir, considerar el tipo de investigación de acuerdo a los fines que se perseguían. Entonces, si se quiere describir qué pasa con los aportes, la cantidad de empleados o el tipo de empresa, se apelará a la elaboración de tablas y gráficos y el cálculo de medidas resúmenes, que son instrumentos de la estadística descriptiva. Empezaremos aquí con las variables cualitativas o categóricas. En esta base se tienen dos variables categóricas: el tipo de empresa medido en escala nominal y el nivel de satisfacción medido en escala ordinal. Habíamos dicho que la columna de la base de datos
constituye una serie simple para cada una de las variables, pero también para el caso de la variable x, tipo de empresa, los resultados expuestos de la siguiente forma también constituyen una serie simple. O se le pueden dar códigos a cada categoría de la siguiente forma y escribir a la serie simple como una sucesión de códigos. Insisto que en este caso los números son códigos que representan una categoría y no un valor numérico. Observemos que hemos simbolizado con X a la variable y con X sub I a las realizaciones de la variable o dato correspondiente a cada empresa particular. Los números repetidos indican que hay empresas que tienen el mismo tipo o la misma categoría empresarial. Así, por ejemplo, vemos que hay no exportadoras, por ejemplo, la primera es no exportadora, la 13 también es no exportadora, la 14 es no exportadora. Entonces, cuando la cantidad de observaciones es grande, esta representación no es apropiada porque no nos permite resumir esos datos. Entonces pasamos al armado de una tabla resumen que llamamos tabla de distribución de frecuencias. Para armar la tabla, identificamos y listamos las distintas categorías que asume la variable, tal como lo hicimos en la última parte de la filmina anterior. Una tabla de frecuencias es una tabla que asocia cada categoría de la variable con el número de veces que se repite dicha categoría. Es decir, a las realizaciones de la variable la estamos simbolizando con y sub i minúscula y a el número de veces que se repite esa categoría con n sub i. Es decir, contamos la cantidad de casos que pertenecen a cada categoría de empresa. En el ejemplo, la variable y es tipo de empresa. Y sub i es no exportadora, exportadora habitual, exportadora coyuntural, que me lo salteé, y netamente exportadora. La cantidad de casos, entonces, que pertenecen a cada categoría se denominan frecuencias absolutas y se denominan con n sub i. Ese valor de n sub i es un valor que se encuentra entre 0 y n, donde n es el tamaño de la muestra que estamos considerando. Observen que acá tenemos k categorías de las variables, ese k es menor que n. Tenemos 4 categorías para este ejemplo, entonces k sería igual a 4 y n es igual a 20. Es decir, para este caso particular, k es menor que 20. Si k fuese igual a 20, tendríamos a la variable presentada en serie simple. A su vez, observemos la suma de las n sub i. Las n sub i son para cada una de esas líneas, es decir, n sub 1, por ejemplo, es igual a 5, n sub 2 es igual a 4, n sub 3 es igual a 8. Bueno, la suma de toda esa columna nos da igual a 20, que es el tamaño de la muestra. Podríamos calcular también una distribución de frecuencias relativas donde es la proporción de casos de cada categoría. Las frecuencias relativas se calculan como la frecuencia absoluta simple dividido el tamaño de la muestra. Obviamente que acá también k es menor que n porque es la misma distribución. El sumatorio, la suma de esas proporciones para h sub 1, h sub 2, h sub 3 y h sub 4, la suma da igual a 1. En términos genéricos, el sumatorio de h sub i para i que va desde 1 hasta k es igual a 1. Además, las frecuencias relativas tienen unas propiedades importantes que son fácilmente verificables. Entonces, sabemos que ese valor de h sub i va a ser un valor que va a estar entre 0 y 1 al ser una proporción. Además, sabemos que si i es distinto de j, donde estamos simbolizando con j a otra línea,
o a otra categoría de la variable, es decir, I y J consideraremos que son dos categorías que se excluyen mutuamente. Y la tercera es que si H sub I unión J es la frecuencia relativa a la unión entre la línea I y la línea J, entonces H sub I unión J es la suma de H sub I más H sub J. ¿Qué gráficos podríamos considerar para las variables cualitativas? Bueno, la información presentada en tablas puede representarse gráficamente y sirve para tener una apreciación visual de la distribución de la variable. En general, preferimos muchas veces trabajar con las frecuencias relativas porque las frecuencias relativas nos permiten comparación con otro conjunto de datos, aunque tengamos distinto tamaño de muestra. Pero bueno, los dos tipos de gráficos a los que con los que podemos graficar una variable en escala nominal es el gráfico de barras, y cada barra representa una categoría y la altura de cada barra la frecuencia correspondiente. O bien podríamos representarlo a través de un gráfico de torta, diagrama de pastel o de sectores, y se representa en un círculo de 360 grados el 100% de las unidades estadísticas. Hemos trabajado para una variable en escala nominal. Si la escala es ordinal, además de las frecuencias anteriores, podemos trabajar con las frecuencias acumuladas, porque para este tipo de escala recién cobran sentido ese tipo de frecuencias. Una distribución de frecuencias acumuladas, por ejemplo, para la variable nivel de satisfacción del gerente, se puede elaborar a partir de una tabla de distribución de frecuencias absolutas o tabla de frecuencias relativas, ya que a veces resulta útil mostrar el número total de ocurrencias por encima o por debajo de ciertos valores clave. Acá tenemos el nivel de satisfacción, la variable y sub i tiene tres categorías, es decir, k es igual a 3, y podemos considerar la segunda línea. Entonces, para y sub 2, el n minúscula sub 2 es igual a 7, el h minúscula sub i 2, perdón, es igual a 0,35. Y la cantidad acumulada es 14. Es decir, ese 14, que lo simbolizamos como n sub j, representa que en 14 empresas el gerente de recursos humanos está satisfecho o menos con su personal. Entonces, la frecuencia acumulada para cada valor es la suma de las frecuencias de ese valor, en este caso 7, asociado a y sub 2, y todos los menores. En este caso es poco satisfecho, que es y sub 1 y es 7. 7 más 7, 14. Para la tercera será 14 más los 6 de la línea 3. Y eso nos dará 20. A este tipo de distribución de frecuencias acumuladas, algunas veces se la llama menor o igual que. ¿Por qué? Porque permite ver de inmediato cuántos datos son menores o iguales que alguna categoría que estemos considerando. De la misma manera, se puede obtener la distribución de frecuencias relativas acumuladas que representamos con h sub j y están en la columna 5. Y eso se obtiene a partir de las frecuencias relativas simples, las h minúsculas sub i. En el práctico, ustedes han trabajado posiblemente con n mayúscula sub i, donde i representa la línea que estamos considerando. Sin embargo, tenemos que hacer un cambio de subíndice y lo vamos a representar con n sub j, y ahora vamos a ver inmediatamente por qué. Lo mismo sucede con h mayúscula sub i, lo reemplazaremos por h mayúscula sub j. Ese n sub j, n mayúscula sub j, entonces es un valor de una frecuencia acumulada, y ese valor estará entre 0 y n, que es el total de datos que estamos considerando. N sub k representa la última categoría, es decir, el n, para este ejemplo, n sub 3.
y es igual también al conjunto de datos N. El N sub J va a ser igual a la suma de los N sub I para I que va desde 1 hasta J. Observen que, como estamos trabajando con N sub I y tenemos que hacer variar ese I para construir la suma, le hemos llamado a la línea correspondiente al último N sub I que estamos considerando J. Lo mismo sucede en el caso de la frecuencia relativa acumulada. El H mayúscula sub J es un valor entre 0 y 1, la última frecuencia acumulada es igual a 1 y H sub J es la sumatoria para I que va desde 1 hasta J de los H sub I. Acá estamos mostrando con los globos verdes que el total del conjunto de datos es igual a la última frecuencia acumulada absoluta. Y la suma de la proporción de empresas es igual a la última frecuencia acumulada en proporciones. Los gráficos para variables categóricas que tienen escala ordinal son iguales que si estuvieran en escala nominal. Utilizaremos el gráfico de torta y el gráfico de barras. Y por último, presentamos un resumen de las tablas y gráficos que hemos utilizado. Para variables en escala nominal, dijimos que podíamos construir una tabla de frecuencias absolutas y relativas simples. Los gráficos eran el gráfico de barras y de sectores. Acá está ejemplificado para la variable tipo de empresa. Cuando estemos trabajando con una escala ordinal, podremos construir también las frecuencias acumuladas, absolutas o relativas. Y los gráficos con los que vamos a trabajar son el gráfico de barras y el gráfico de sectores, igual que en la escala nominal. Entonces observemos que escala nominal y escala ordinal depende el tipo de frecuencias. En los prácticos resueltos, ustedes tienen trabajada una escala, las frecuencias acumuladas para los ejemplos de variables numéricas, como son el 5 y el 8. Vuelvo a alertar que el tipo de escala que hemos utilizado nos determina el tipo de herramientas o técnicas estadísticas que podemos utilizar. Es decir, no tendría sentido trabajar con frecuencias acumuladas para una variable en escala nominal. Para las variables cualitativas, tienen el ejercicio resuelto a través de un video, que es el número 17. Es para una variable categórica y en escala nominal. Nos encontramos de manera virtual con la próxima presentación.